Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su programa Salud es Vida, el programa de calidad de vida, de salud y de bienestar. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante y también tenemos a un profesional como los que ustedes ya conocen, acostumbrados. Aquí Mónica en la producción es muy exigente en el currículum y en las proyecciones de nuestros invitados, porque la comunicación en salud es un tema serio. Tiene que estar profesionales serios que transmitan información calificada, filtrada, seleccionada. Hoy que vivimos en un mundo de hiperinformación, gracias a las redes sociales, también corremos el riesgo de tener información no validada. Por eso nos da mucho gusto tener con nosotros hoy día al doctor Walter Navarro. El doctor Navarro ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Él es médico general y cirujano plástico, pero además, como toda persona de salud sensibilizada con la salud del país, y no hay manera de escapar de la posibilidad de hablar lo que hablamos también en los programas sobre política de salud y políticas de salud. Hay muchos problemas en nuestro país que no los solucionan los médicos ni el Ministerio de Salud, sino son decisiones políticas. Así que, sin más, presentamos y le damos la bienvenida al doctor Walter Navarro, quien además es amigo. Gracias, Walter, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jesús, por la invitación. Yo me siento muy honrado de estar en tu programa. Salud es vida, y creo que la contribución que haces al país es inmejorable. Así que bueno, me siento muy honrado de estar acá. Bien, tenemos ahora varios temas por conversar. El eje del programa, y vamos a manejar seguramente un par de segmentos del programa, hablar de envejecimiento y antienvejecimiento, que en inglés suena mejor, aging y anti-aging. Aging, envejecer. La palabra vejez ya te marca peyorativamente a algunas cosas. Y hoy, que se puede darle más años a la vida, creo que lo importante no solo es eso, sino es darle más vida a los años. Y se está avanzando bastante en ello. Así es. Creo que el tema de la antienvejecimiento y longevidad, porque así se llama la especialidad antienvejecimiento, está haciéndose un boom porque definitivamente el ser humano quiere vivir más, pero además que si quieres vivir más no es solamente vivir, porque puedes vivir 120 años, como hay algunos supercentenarios, así le llaman, que pueden llegar hasta los 120, 122 es el máximo en la historia conocida. Pero definitivamente esta tiene que ir con calidad de vida, porque la idea, si quieres llegar a envejecer, que sea con lo que se llama ahora un envejecimiento saludable, que tu envejecimiento sea con calidad de vida, que no tengas enfermedades, que no tengas problemas, que no tengas ninguna alteración. Y el problema del envejecimiento está asociado justamente con muchas de las enfermedades recurrentes que nos dan a todos, crónicas que nos dan a todos o la mayoría de poblaciones en todo el mundo. Y estamos hablando de la diabetes mellitus, estamos hablando de la hipertensión arterial, las enfermedades cardiometabólicas, el cáncer, el Alzheimer, y todas esas patologías las estamos tratando de, sobre todo los expertos y los investigadores, de revertir o mejorar y encontrar justamente a nivel genético y molecular esos cambios que pudieran disminuir la chance de poder tener esas patologías. Por lo tanto, ahora se está trabajando a nivel del mundo lo que se llama la medicina de precisión. Exacto. Y lo que es interesante también, que no son enfermedades exclusivamente de la edad avanzada, de la vejez, sino pueden haber algunas de ellas que son juveniles o algunas que ya genéticamente está marcado y antes no le dábamos el valor de una evaluación genética que hoy es disponible, accesible, fácil y con un nivel de precisión que puede predecir lo que va a suceder. Así es. Lo que se plantea en estas especialidades es que a partir de los 20 o 30 años
todos y cada uno de nosotros, si es posible antes, mejor, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en algún país del primer mundo que está haciendo ya estudios genéticos a su población, como salud, como política pública, lo cual es una cosa impresionante porque es preventivo. Estamos hablando de un tema de prevención, porque cuando tú haces un estudio genético, temprana edad, 30, cuando tengas 20, 30 años, genéticamente vamos a demostrar, por estudios que ya hay marcadores genéticos en los cuales podemos encontrar estas posibilidades de tener ciertas patologías. Entonces, uno va a trabajar a ese nivel y si tiene que hacer algún tratamiento a ese nivel, por eso hablamos de medicina de precisión, porque justo es personalizada, de acuerdo a tus marcadores genéticos y epigenéticos, porque estamos hablando de marcadores genéticos y epigenéticos. Los genéticos son los que vienen contigo desde que naces, los epigenéticos tienen que ver mucho con lo que se llama estilos de vida. Entonces, todo lo que es el estilo de vida, dónde te desenvuelves, tu trabajo, tu entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos generan justamente una posibilidad de transformación desde el punto de vista de la medicina en estos últimos años. Ahora, todo esto suena bien y suena bien dicho por un médico, pero a veces suena un poco complicado. Examen genético, epigenética, pero ¿cómo se hace y de dónde me van a sacar sangre? ¿Me van a hacer una biopsia? Un pelo. Saliva, así es. Saliva, es decir, no necesitas que te inyecten, que te corten nada. Un hisopo, saliva y al estudio. Así es. Bueno, cada vez se están encontrando tecnologías más avanzadas yo creo que un boom, un cambio se generó en la pandemia. La pandemia fue un antes y un después de lo que significa el cambio de la biotecnología, de la biología, y los biólogos, junto con los médicos, justamente estamos trabajando de la mano para poder encontrar todas estas llaves que nos van a permitir vivir más, pero sobre todo vivir mejor. Exacto. Ese es un tema fundamental. Salud es vida. Salud es vida. Es que en última instancia, la vida es nuestra razón de ser. Así es. ¿no? Así es. Pero, hablando desde el punto de vista de la política, el ser humano es el fin supremo de la sociedad. Totalmente. Está en la Constitución. Y su salud es su bien más preciado. Ahora, este es el tema. Hablamos para la Organización Mundial de la Salud, adulto mayor, tercera edad, ya es desde los 60 años. Pero 60 a 80 estás viviendo en plenitud productiva, en plenitud emocional, en plenitud social, y todavía estás en todas las posibilidades de seguir aportando para la sociedad. Bueno, definitivamente, ya quiero comentarlo primero. La OMS está considerando al envejecimiento como un problema de salud, ya lo está considerando. Por lo tanto, ya puede entrar a los catálogos como a los CIES y ya puede ser manejado con medicación que antes no se hacía, ¿no? De determinadas patologías. Segundo punto, lo que tú dices es cierto, la población está incrementándose, sobre todo en la tercera edad, lo que hace que la gente está llegando con las capacidades, muy buenas capacidades, a los 60, 70, 80 años. Entonces, tú dices, ¿la jubilación es buena? ¿Es mala? Yo considero particularmente que la jubilación no es un elemento bueno para muchos, porque jubilación significa que te vas a ir a tu casa, te vas a encerrar y vas a perder todas las posibilidades y todas las expertise que has tenido en la vida que pudieras colocarlo y ponerlo a disposición del Estado. Entonces, yo creo que tiene que mirarse a toda esa población de la tercera edad y ese es un gran problema. El Perú no tiene políticas públicas para justamente la gente de la tercera edad. Ese es un punto del que tenemos que insistir. Y creo que el punto central, además de las políticas de Estado, tenemos que ver, ahora que se vienen las elecciones municipales, ya que, te voy a decir la verdad, en los planes de gobierno no ha estado la salud como prioridad. Y ahora en los planes municipales que están en contacto directo con la población, creo que es una obligación que existan políticas públicas municipales en contacto con las personas. En muchos sitios lo hay, vamos a comentar sobre eso.
y vamos a seguir hablando sobre esto tras la pausa. Nos vamos, amigos, a una pausa y luego seguimos hablando sobre el envejecimiento, porque tarde o temprano tú también vas a llegar a nuestra edad. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida, hoy hablando con el doctor Navarro. No solamente todavía no hemos entrado a los temas de cirugía plástica, del envejecimiento y antienvejecimiento, porque estamos hablando de políticas de salud y hablamos de sensibilidad. El doctor Navarro es cirujano plástico y ustedes se imaginan a un cirujano plástico con su bisturí listo para cortar o listo para hacer la liposucción o para hacer el lifting, que las arrugas, que etcétera. No, y el doctor Navarro es médico también del Estado, en salud pública, en el Hospital Loaiza. Yo siempre digo, cuando a mí me necesita ahí un accidente, ¿dónde quiere que te llevemos? A Loaiza, al Obrero, a Grau, al 2 de mayo, donde están los expertos, los que hacen cirugía y aprenden cirugía no en maqueta, no virtual, no es posible. Yo me quedé sorprendido, soy totalmente pro tecnología. Vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial y la tecnología y la robótica en salud. Pero para manejar un robot, tienes que haber echado mano primero, porque tú vas a manejar el robot. Entonces, yo siempre les digo, tienes que hacer la cirugía en fresco y la disección en tu curso de anatomía. No me la he comprado todavía esta de hacerla con realidad aumentada y en maquetas, ¿no? De repente ese es el futuro. Ahora hay incluso restricciones para el manejo de cadáveres, de cráneos, de esqueleto. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, ya hay simulados, pero creo que todavía no es lo mismo que la realidad. Sí, yo creo que la inteligencia artificial, la tecnología 3D, la robótica, todos son nuevas tecnologías que definitivamente nos van a ayudar y nos van a aportar. Pero creo que no debemos olvidar que es fundamental el trato humano y la empatía. Muchas universidades, y es lamentable, la vez pasada estuve felicitando, que es mi amigo el decano de la Facultad de Medicina de San Marcos, y él me comentaba, me dice, hay 50 universidades de medicina en el país. Entonces tú dices, nuevas, tú dices, ¿de dónde van a sacar profesores? ¿De dónde van a sacar
universidades para poder enseñarle a estos muchachos que están aprendiendo la medicina. Nosotros hemos aprendido con pacientes, bueno, cuando hacíamos la práctica en cadáveres, pero cuando íbamos a los hospitales a hacer práctica clínica, lo hacíamos con pacientes y había una relación humana. ¿Tu pregrado es de? San Marcos. Yo soy sanmarquino. Somos sanmarquinos, no hay que decirlo muy alto. La mejor universidad. Porque ayer hablaba con una doctora también de San Marquín y decimos, no hay que decirlo muy alto porque a veces se sienten mal los otros. Bueno, y es que como decimos San Marcos, yo se lo dije al rector, al doctor Izquierdo y a su jefe de Relaciones Públicas, Coco Belevan, dije, un eslogan y quedó, fíjate que quedó, porque San Marcos es San Marcos. Y les digo una cosa, antes que existiera la ciudad de Nueva York, ya estaba la Universidad de San Marcos. ¿Sabías eso o no? Para que te des cuenta de lo que significa una universidad con 475 años. Y bueno, San Fernando y los grandes que han pasado por San Marcos. Pero bueno, entonces, y San Marcos nos sensibiliza, justamente, claro. Eso decía, porque no ha desaparecido investigación científica y no ha desaparecido proyección social. Hay un término que se ha perdido en el tiempo, creo yo, en los últimos años. Que cuando uno llegaba a San Marcos nos decían, nosotros decían los profesores, te vamos a promover y estimular el ojo clínico, Entonces, la evaluación, ni siquiera con estudios auxiliares, me decía, primero es el diagnóstico semiológico, la evaluación de tu paciente, para eso está la semiología, la evaluación, las manos, el contacto, uñas, que le encuentras, todo lo que tiene la ectoscopía. Y luego ya comienzas a estudiarlo con análisis, obviamente que eso ayuda muchísimo, la radiografía, la tomografía, los análisis auxiliares de sangre, pero los que nos estimulaban en la universidad es justamente a que el contacto con el paciente, la evaluación personal y la información que te pudiera dar el paciente fuera fundamental para hacer tu diagnóstico. Y quiero reconocer en esas circunstancias, para mí, a mi maestro de toda la vida. Ya falleció el doctor Carlos Lanfranco Lagoz, un maestro de maestros en el Hospital 2 de Mayo, que nos ponía todos los miércoles a discutir un caso clínico solamente con la historia clínica. Y después ya al final venían los exámenes auxiliares. Y ya tú tenías que ir con tu diagnóstico, no te lo daba previamente, 2 o 3 días antes, y lo discutías en una reunión súper interesante, pero que nos marcó para toda la vida. Sí, eso es definitivo. Bueno, entonces volviendo un poco al tema de políticas de salud, 2 cosas fundamentales no están desde hace un buen tiempo en la prioridad, y esa, sin duda, es la gran diferencia del camino del desarrollo: educación y salud. Así es. Y yo decía, por ejemplo, en salud, ahora que tenemos una oportunidad una oportunidad de avanzar en la senda del progreso y el desarrollo, porque ¿de qué le sirve al país tener las reservas económicas que tiene, tener el nivel más bajo de inflación de la región y tener la economía más sólida con una acertada política monetaria, si tenemos los niveles de anemia, y en especial de anemia infantil? Pero cuidado que también tenemos la anemia juvenil, y esta es tangencial en la sociedad, no solamente es el tema de pobreza o no, pero obviamente es más grave y más crítico que cualquier otra cosa del momento. Y yo les decía, ojo que el tema del niño que se viene es muy cruel, que el terremoto que se puede venir, ¿no? Porque de esto se viene hablando un buen tiempo y es una posibilidad que existe por las fallas geológicas, puede venir. Pero el daño que estamos viendo, no que puede venir, que estamos viendo y viviéndolo con la anemia infantil, especialmente
en los sectores más pobres debe ser una forma de unirnos. Yo recuerdo mucho, y no es muy antiguo, en el gobierno del presidente García, a mi querido y recordado paciente Alan, bajó el nivel de anemia infantil. Y la apuesta sería apostar para una baja dramática en los próximos 5 años. Para ponerla en niveles de control absoluto necesitamos 1 o 2 generaciones, pero bajar dramáticamente con esfuerzos ni siquiera muy costosos se necesitan 5 años. Sí, como bien comentábamos en el preámbulo, yo soy candidateado a diputado por el Partido Aprista justamente, y mis propuestas de salud eran primero hacer un análisis y un diagnóstico de los problemas diría, estructurales de nuestro país, a la cual habíamos llegado a la conclusión, eran 3 básicamente: la pobreza, que todavía existe, la pobreza, el otro tema era la informalidad y la corrupción. Entonces son 3 temas que hay que ir combatiendo. Y la informalidad tiene que ver justamente con lo que hablábamos, ¿no? Con el tema de cómo recurrentemente no podemos detectar la anemia porque hay muchos elementos. Por ejemplo, la minería informal es un factor muy, muy importante que contribuye a la anemia, porque estamos hablando de anemia ya de metales pesados y que no se están estudiando. Y siendo el Perú, un país minero, no tiene una política justamente a nivel del Ministerio de Salud de metales pesados. Yo estaba en esa dirección y se planteó esa posibilidad, pero no la tiene. Por otro lado, yo creo que un factor fundamental, y ahí sí yo apelo a la tecnología, que creo que la digitalización de la salud del Perú debería ser una necesidad fundamental. Deberíamos tener una historia clínica única para todos y eso generaría... ¿Y sabes dónde debería estar? Claro, aquí, claro. Propiedad del paciente, para que no le tomen los análisis de sangre en cada clínica y queden por sus registros, para que no tengan que tener las recetas circulando, sino estar aquí su historia clínica. Totalmente. ¿Tú sabes qué país lo ha logrado? Bueno, uno de los países más digitalizados del mundo es Estonia. Entonces, No, sin duda, pero un país latinoamericano que ya lo logró. Pequeño, modelo, no solo en seguridad, etcétera. El Salvador. Salvador ya tiene la historia clínica digitalizada con su número de DNI. Tú accedes a tu historia. Como si quieres ver tu récord de viajes, vas y anotas, y etcétera. No es muy complejo. Claro, y la idea es que sea interconectada, de tal manera que si tú te vas a provincia y estás qué sé yo, en Tumbes, y tú eres del seguro, te vas a un hospital del MINSA, puedes encontrar tu historia porque está interconectada. O a una clínica privada. Y sepan inmediatamente cuáles son tus problemas de salud. Nos vamos a ir a una pausa, y tras la pausa vamos a seguir con más aquí con el doctor Navarro, que nos va a tomar varios programas a seguir conversando con ustedes. Estamos de vuelta en Salud es Vida. ¿Qué pasó? Salud es vida. Yo suponía que hablaba fuerte, pero... Salud es vida. Ajá, ya me di cuenta.
es vida. Salud es vida. De vuelta aquí en Salud es Vida con nuestro invitado, el doctor Navarro. Estamos conversando sobre políticas de salud, pero ustedes quieren saber y lo han pedido, por eso lo pusieron en el programa, algo de envejecimiento y anti-envejecimiento. Entonces, ¿cuándo comienza el envejecimiento? No hay yo creo que desde que nacemos estamos envejeciendo, desde que nacemos, porque ya comenzamos a tener un día de nacido, 2 días, 1 año, medio, 2 años, 3 años. Entonces siempre el tema es cómo manejamos este proceso de vida. Entonces los estudios y los análisis y los investigadores han llegado a la conclusión que hay 5 pilares fundamentales para tener una calidad de vida y que te permita prevenir y llegar a cuando tengas 60, 70 años, un estado óptimo y que puedas tener la menor posibilidad de patología. Entonces son recomendaciones generales para cualquier persona, para cualquier ciudadano. Y el primer pilar es la dieta. Y cuando hablamos de dieta, se está trabajando mucho un aspecto muy importante que hasta hace poco no se conocía, que es la microbiota y la microbioma, que lo están considerando como el segundo cerebro del ser humano. Entonces hay muchas interconexiones entre el microbioma. El microbioma, por si acaso, es la flora, que tenemos en el intestino, en la piel, en muchos lugares. Entonces se está trabajando a ese nivel para poder encontrar la solución. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo último que ha salido en Estados Unidos que están justamente estudiando la microbioma, uno de los estudios en las úlceras diabéticas para ver cómo mejorar y curar a los pacientes diabéticos que son tan complejos. Entonces, por ahí. Entonces, el tema de la dieta es importante y que tiene que ver con la microbioma con la cual nosotros venimos al mundo. Entonces, hay microbiomas, ya se han hecho estudios genéticos del microbioma. Es más, en el Perú hay un especialista que ha hecho un estudio del microbioma de la gente de Caral y que cómo comparan al microbioma peruano con el microbioma de Estados Unidos. Son diferentes por los gérmenes que hay ahí. Y eso, el microbioma que tengas, va a ayudar también, y hay estudios genéticos del microbioma. El año pasado yo estuve en un evento en España y estuvieron estudiando a una supercentenaria que lamentablemente ya falleció, era la más longeva de España, y uno de los elementos que encontraron tenía un marcador genético de microbioma de 25 años de edad. Ella tenía un marcador genético de microbioma de 25 años de edad. Y le preguntaron cuál era la razón por la cual consideraba ella, los periodistas, había vivido tanto tiempo y ese microbioma. Y ella dijo de que ella consumía yogur todos los días y dijo una marca en especial. Bueno, al día siguiente desapareció en todos los supermercados de España ese yogur que ella había recomendado. Entonces, es importante cómo la dieta para poder, es como calidad de vida, y hay marcadores al respecto. Entonces, uno puede evaluar y ver cómo va su estilo de vida en lo que respecta a la alimentación. Obviamente es recomendable. Nosotros estamos viviendo hace bastante tiempo con algo que me parece que es terrible, que son no voy a decir el nombre comercial, las bebidas carbonatadas. Ya tú sabes a qué me refiero. Yo sí no tengo problema en decirlo. Las gaseosas. Las gaseosas, especialmente de color, y las peores de color negro. Entonces todo lo que significa y está asociado con el azúcar y con todos los preservantes que tienen, generan daño a nivel de todo el organismo, cerebral, etc. Entonces, las gaseosas, los alimentos ultraprocesados nosotros consumimos muchos alimentos ultraprocesados y promovemos además los alimentos cuando vamos a comer a tal o cual lugar, ¿no? Que los chips, que la papita, que no sé qué, que el pan así, que el pan así. Entonces uno tiene que ir eligiendo qué alimentación. Mucha fruta, verduras, sobre todo verduras verdes, y pescados y mariscos, ¿no? Sobre todo los pescados. Otro elemento que tiene que ver con la dieta, dice, es el ayuno intermitente. Entonces, que tú de cada tanto hagas una dieta de tal hora a tal hora, no comas.
a partir de las 5 o 6 de la tarde, porque tu organismo lo dejes descansar y que genere la destrucción de células que están circulando y que son dañinas. Entonces, el primer parámetro, alimentación, la dieta. El segundo parámetro, ejercicios. Justo leí ayer un artículo de lo que significa el sedentarismo. El sedentarismo incrementa casi un 30-40% las enfermedades metabólicas, cardiovasculares. Entonces, el hacer ejercicio es importante. Lo que se aconseja es un promedio de más o menos 150 minutos de ejercicios a la semana, ¿no? Ahora, ahí resulta muy importante que cuando uno habla de hacer ejercicios, están pensando en gimnasio. No, no necesariamente. No necesariamente. Piensen en un parque, piensen especialmente los mayores, no me gusta decir adulto mayor, te voy a decir, No. mayores, ¿no? Los mayores que pueden hacer ejercicios que no son pasivos, pero son muy interesantes, no son tan agresivos que es diferente. El tai chi, El por tai chi ejemplo. es un sí. excelente, así es tal cual, estaba pensando, es un excelente ejercicio. Y bueno, cada uno, que hay gente que no le gusta el gimnasio. Bueno, a mí no, el gimnasio no me gusta ir al gimnasio, encerrarme, entonces yo sí salgo a correr, me encanta salir a correr, etc. Entonces hay gente que le gusta el baile, que baile, pues que vaya a bailar, qué sé yo, zumba, a bailar tango, a bailar música criolla, qué sé yo, a marinera, pero que eso ayuda a que haya ejercicio, que haya movimiento de las células, de las mitocondrias. Eso es importante. Entonces, ese es el segundo elemento de la Vinculado también con respiración. Exactamente. Así es, así es. Y eso con la respiración viene el tercer factor, que es el estrés. El estrés. Entonces, el estrés es un elemento fundamental y ahí lo que se aconseja pues es la famosa meditación. O sea, debemos aprender a meditar y viene la respiración. Entonces, cómo debemos respirar, etcétera. El yoga. El yoga, exacto. Ese es el tercer factor, la meditación, perdón, el estrés. El cuarto factor es... El sueño. Exactamente, el sueño, a eso iba. El sueño es fundamental. Lo que se aconseja es dormir un promedio de 8 horas, es lo que se aconseja. Y obviamente con la edad este sueño puede ir variando. Entonces uno tiene que tratar de buscar elementos que no afecten al sueño, como por ejemplo, no debe uno ver televisión antes de acostarse, no estar con el celular porque la luz afecta aparentemente al sistema nervioso. Entonces es fundamental, ese es el sueño. Incluso ahora hay muchos especialistas que se están dedicando solamente al tema del sueño. Tenemos gente que está trabajando el apnea del sueño, entonces, sí. Y comienzan a trabajar, y hay mucha gente que lo tiene, mucha gente, yo conozco muchos amigos que tienen ese problema del apnea y que están trabajando. Es fundamental el tema del sueño. Y el quinto factor es importantísimo. Las relaciones humanas. Eso es importantísimo. El relacionamiento. Exactamente. La gente parte de que la gente se deprime, se aísla, porque no se relaciona. Y a eso hablaba cuando en el bloque anterior comentaba que la jubilación es terrible, porque la jubilación hace justamente que la persona que se jubila se termina aislando. Ayer estaba con un médico reconocido que tú lo debes conocer, JJ Rodríguez Lazo, que fue declarado el médico del milenio. Ya tiene 90 años, él sigue trabajando, lo fui a visitar y hemos conversado y me dijo, yo sigo trabajando, pero tengo un compañero de mi edad que se ha encerrado y está en un cuarto todo el día y no sale. Entonces él, tú lo ves, salvo la hipoacusia que tiene importante, el resto está perfecto, tú lo ves lúcido mentalmente, atendiendo, hablábamos de medicina obviamente. Entonces es importante lo que tú dices, el relacionamiento, es fundamental. Entonces esos son los 5 parámetros que son fundamentales para que cualquier persona pueda tener una buena calidad de vida. Uno último que es importante, que es la espiritualidad. No necesariamente religiosidad, pero la espiritualidad vinculada al relacionamiento te hace relacionarte con gente buena, al margen de religiones, con gente buena. Un concepto que está creciendo también y que hoy ya
tiene hasta estudios en universidades importantes, la más importante, Harvard, es el estudio de la felicidad. Claro, Y claro que los 5 pilares que tú has dicho son los 5 pilares para vivir felices, para tener Tal cual. una vida plena y para ser útiles en la sociedad. ¿Tú te acuerdas, íbamos a hablar en el último bloque seguramente de este tema, cuando uno veía un sofá en la casa, la parte hundidita? ¿Y por qué esta parte está hundida? Ah, ahí estaba el abuelo, que lo sentaban, lo tapaban y le prendían la televisión. Y sí, sedentario. Ya hasta que se muera, pues, ¿no? Ahí cuida al abuelo. No, está en el sofá, prende la televisión. Creo que el único gran avance que tuvo fue cuando le pusieron el control remoto, porque no tengan que venir a cambiarle de canal, ¿no? Porque le ponían hasta su timbrecito para que le cambien de canal. Eso ya no existe. No puede existir. Las personas, tú me hablabas de una persona, yo en el último minuto también voy a rendirle un homenaje a una persona mayor, a un médico querido, amigo mío, Fernando Cabieses. Fernando, hasta el último de su vida, enseñó, se juntaba con jóvenes cada semana en la universidad, todos los días tenía su reunión con los jóvenes, que era importantísima, ¿no? Y fíjate, en todos los rubros que estuvo Fernando, siendo un neurocirujano, era arqueólogo, antropólogo, Así es. Y un hombre de sociedad. Bueno, nos vamos a ir a una última pausa. Qué gusto. Volvemos con el doctor Navarro y vamos a hablar de algunas novedades sobre el antienvejecimiento que estamos en el momento, porque ustedes han escuchado hablar de medicina regenerativa. Así es. Vamos a hablar un poco de eso tras la pausa. Salud es vida. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida con el doctor Navarro y hablando de envejecimiento y antienvejecimiento. Sí, hay algunas recomendaciones cuando llegas a mayor, y llamémoslo a adulto mayor. Y hablamos, ojo, de que vamos a tocar un poquito de las políticas municipales. Es importante evitar caídas. Es muy importante evitar caídas. Llegas adulto mayor, baranda, manos de la baranda, seguridad al subir las escaleras. No uses celular en la mano, porque si tienes el celular en la mano, ten por seguro que por salvar tu celular vas a quiñarte de cualquier parte del cuerpo. Entonces, mucho cuidado con esos detalles. Pero bueno,
hablamos de la tecnología y de de las nuevas cosas que vienen saliendo. Incluso me hablan de un chip y de la producción. Ahí me he encargado de preguntarte sobre el chip antienvejecimiento. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado hablar? Sí, creo que sé por a dónde va. Es un chip que lo están trayendo de afuera que tiene que ver con temas hormonales, con hormonas, sobre todo testosterona, hormonas masculinas. Entonces comienzan a liberar lentamente, que es parte del manejo del antienvejecimiento, el colocar hormonas en el ser humano. Entonces, eso se refiere, son aparatitos que vienen, que no hay acá, lo traen, Lo traen fuera. de México, de Brasil los están trayendo. Y funcionan. Funcionan. Justamente el año pasado que estuve en este evento en Madrid, y quiero aprovechar la ocasión fue un evento mundial de longevidad, y donde estaban todas las instituciones y las empresas más importantes del mundo, estaban todas las tecnológicas trabajando. Ahí está pues Altman, Zuckerberg, todos ellos, Bezos, trabajando el tema de invirtiendo, ¿no? Tienen laboratorios y estaban 2 premios Nobel, Yamanaka y Hasabi. Yamanaka por el tema de regresar hacia las células hacia atrás, es un japonés que está trabajando en San Francisco, y Hasabi que ha logrado encontrar la mayoría de proteínas del código genético con inteligencia artificial. Entonces lo ha encontrado en poco tiempo, que probablemente el ser humano hubiera tardado más de 10 años, él lo encontró en menos de un año. Walter, te reto a conversar ese tema en otro programa porque sí me parece interesante. No es casualidad que Bezos, Zuckerberg estén ahí metidos. No, y el gobierno, el premio que daban ahí lo estaba dando porque había un concurso que se había organizado hace un tiempo, y uno de los que estaba dando la plata era el gobierno de Arabia Saudita, y estaba ahí el rey de Arabia con su médico. Tienen una empresa que se llama Evolution con H, y están trabajando el tema de la inteligencia artificial, del anti-envejecimiento y sobre todo de la longevidad. Sabes que el tema del envejecimiento del adulto mayor, del adulto en general, ha tomado una importancia económica mundial fundamental a raíz de un tema del que también me gustaría tocar. Ponlo en agenda, Mónica. El tema de población. Claro que sí. Se ha invertido la curva. Totalmente. En Japón hay un pueblo que han celebrado el nacimiento de un niño después de 20 años. La curva de nacimientos en el Perú ya es las parejas, no casadas, las parejas, solo tienen menos de 2 hijos en promedio, 1.7. Y en América también, y en el mundo. Bueno, en los países escandinavos ya la tasa es igual o invertida. Por eso es que ellos están promoviendo la inmigración, porque es la única forma de mantener a la población en Europa, sobre todo en los países del primer mundo, ¿no? Sí, pues es tal cual lo dices, ¿no? La inversión de la curva poblacional, y cómo vamos a enfrentar esa realidad, ¿no? Antes nos preocupaba el tema de las políticas de población para frenar el crecimiento poblacional. Ahora nos preocupa la curva inversa. No, pero justamente todo depende cómo lo mires, porque cuando estábamos en este evento que te contaba el año pasado, que me pareció espectacular, que regreso este año, en octubre, hubo un espacio de los supercentenarios, y entonces los investigadores han hecho un estudio a nivel mundial, y hay zonas azules, le llaman. Son las zonas donde viven las poblaciones más longevas del mundo. Japón es una de las, sobre todo en la zona de Okinawa, España, en Grecia, en Italia, y acá en Latinoamérica, en la zona de Ecuador, en Vilcabamba. Entonces son poblaciones grandes o una gran cantidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo estudios genéticos, y no solamente microbioma, genético, alimentación, estilo de vida, para ver cómo viven y por qué viven tanto. Uno de los temas que sigue revolucionando es el tema de las células madres. Así es. ¿No? Y ya no solo es lo que pensábamos, las células madres de la placenta o de los órganos hematopoyéticos, sino hay incluso el uso de células madres de la grasa,
y etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo avanza. Bueno, uno de los marcadores genéticos que se está estudiando es justamente el de las células madre. Entonces, las células madre son células que vienen con nosotros y que con el tiempo se van transformando y además deteriorando, ¿no? Entonces, hay un proceso en el humano que se llama la senescencia, que es las células terminan su ciclo vital y quedan ahí. Y esa senescencia, ese ciclo, la célula no muere, está ahí como paralizada, pero comienza a producir sustancias que son dañinas. Entonces genera un proceso inflamatorio moderado, le llaman inflammaging, y eso es parte del envejecimiento. Entonces lo que están haciendo ahora es justamente el tratamiento de estas células en donde intervienen las células madre. Entonces se han encontrado una serie de células madres y las que tenemos las somáticas, las mesenquimales son las que mejor funcionan porque las somáticas, que son las iniciales, pueden generar trastornos, teratomas, cánceres, tumores, etc. En cambio, las mesenquimales que tienen alguna transformación sirven para tratamientos y procedimientos que ayudan mucho en muchas patologías. Se ha encontrado que la grasa es el tejido que tiene mayor cantidad de células madre en el organismo y es muy fácil de proveer o sacar o tener, producir la grasa. El tema es qué hacemos con la grasa, cómo se trabaja, porque no se trata de sacar la grasa, es uno de los procedimientos más comunes ahorita en cirugía plástica que se llama lipotransferencia, retirar la grasa y colocártela. Eso con el tiempo se reabsorbe y no pasa nada. Entonces tienes que hacer una serie de procedimientos o algunos procedimientos para poder transformar la grasa. Tratamiento de la grasa. Eso lo trabajamos, en mi caso particular, con biólogos que hemos tenido la experticia y la experiencia para poder trabajar la grasa. Transformamos en lo que se llamaba el factor estromal y para colocarla en el paciente. Ese factor estromal contiene una cantidad de células madre y una serie de otras células que ayudan al rejuvenecimiento y a la mejora, porque además tienen factores de crecimiento, etcétera, que ayudan a la mejora de la calidad de la piel, mejora de las estructuras y estos factores de crecimiento. Y esto no solamente es estético, ¿no? Si eso es inyectado en claro. Articulaciones, Así si es, eso es así es. Pero ahora se ha llegado a la etapa de las células madre 2.0. ¿Qué cosas son las células madre 2.0? Todas las células producen una serie de sustancias que se llama exosomas. Y entonces esos exosomas están produciendo en laboratorio y justamente se están tratando de colocar. Lamentablemente, como todo en la vida, hay mucho hablábamos del intrusismo, ¿no? De gente que no tiene mucho cuidado o no se preocupa de la salud. Entonces, hay muchos productos que dicen que son exosomas en el mercado actualmente y no lo son. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero el exosoma es uno de los productos que se está usando muchísimo ahorita para rejuvenecimiento. Y dicho sea de paso, quiero aprovechar dentro de las recomendaciones que hago a todos los pacientes por el tema de la piel, el daño solar es uno de los fundamentales problemas que tiene el ser humano, desde que nace hasta el daño solar. Entonces tiene que cuidar, tiene que proteger y tiene que evitar, bueno, protegerse en todo caso, porque no podemos evitar el sol que nos dañe a nivel celular, ¿no? Entonces el problema es a nivel celular, cómo te afecta todos los elementos del medio ambiente a nivel celular. Ahora incluso se está trabajando, está estudiando y se está mirando el trasplante mitocondrial. A ese nivel ya estamos, a nivel de la mitocondria. Qué extraordinario. Cómo avanza la medicina brutalmente, por eso conversamos en el interno, cómo en el momento de la pandemia, mientras estaban cerrados y cantaban y hacíamos comunicaciones y los Zooms y todo eso, la investigación no se detuvo. No, para nada. Se aceleró. Y estamos viendo los frutos en muchos campos, en muchos campos. A mí me preocupa, Jesús, qué está pasando en Perú, porque si bien es cierto, acá hay mucha investigación, pero no hay una política de investigación. El gobierno central no se está preocupando en los investigadores. Hay gente, hay buenos profesionales, pero
algunos trabajan por las universidades, pero de manera aislada. No hay una política única y creo que el Concitec no es suficiente para poder... O migran, o los talentos migran, lo cual es un desperdicio de una inversión de haber llegado a ser un médico, un profesional en cualquier área, un biólogo especialista, y que bueno, lo invitan de una universidad importante de fuera y se van a Japón, se van a Europa, pero se van bien y perdemos esa oportunidad, porque no hemos hecho lo que ha hecho China, pues, ¿no? De mandar hace 20, 25 años al mundo a sus jóvenes y todos fueron regresando. Tal cual, China. Nosotros, yo cuando estaba en campaña, yo siempre hacía la comparación entre Perú y Corea. Perú en el año 60 y Corea en el año 60 casi tenían el mismo PBI, el mismo desarrollo. Han pasado los años, cada uno ha tenido una política diferente y Corea lo que ha hecho es mandar a todos sus profesionales a capacitarse y han retornado. Y entonces ahí viene el tema de capital humano. El capital humano es fundamental y tienes tú que hacerlo trabajar y producir y que regresen a tu país justamente para hacer el cambio. Y mira lo que es ahora Corea, es la 11ª potencia del mundo. Pero ni siquiera es pensar en algo que no lo hemos vivido. Quienes venimos de colegios nacional, de universidad nacional, y después vinieron los colegios emblemáticos, el colegio presidente de la República, que tenía lo mejor y que venían de sectores populares y después eran captados por universidades internacionales y han salido chicos muy buenos que ojalá no se detenga. Walter, tanto nos queda por conversar, entonces esto solo es el comienzo. Tenemos esta nueva etapa de Salud al Día, hoy Salud es Vida, y bueno, conversando sobre salud, sobre políticas de salud y de lo bueno que viene y estar por venir. Yo creo que hay que ver al país con esperanza. Sí, mira, justo estamos en un momento de transición, hay un nuevo gobierno y ojalá que este nuevo gobierno implemente las políticas en salud, lo hemos conversado previamente, que haya unas políticas de salud potentes y que convoquen a los mejores. Me parece excelente. Como conversaba, yo creo que acá lo que falta es liderazgo. Y bueno, los líderes que existen tienen que ser convocados. Si no te convocan, toca la puerta. Si no te abren, pateala. Nos vemos en Salud es Vida, con temas muy importantes como siempre. Gracias a todo el equipo técnico, Jonathan, Israel, Mónica. Estamos con Salud es Vida próximamente. Gracias, Walter.